Vamos a la entrevista política de esta mañana. Nos acompaña la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aquí en CNN Chile Radio. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Muy bien, ¿y tú, Sebastián? Buenos días. Muy bien, gracias por el contacto. Ministra, partamos con algo que ya comentábamos en los titulares a propósito de este operativo que se desarrolló esta mañana por parte de Carabineros, la Policía de Investigaciones, con la coordinación también, por supuesto, de los fiscales. 12 personas detenidas a propósito de casos de secuestro. ¿Qué evaluación primero hacen en el gobierno de este operativo y de esta diligencia? Bueno, primero aquí se ha tomado una decisión política de enfrentar el crimen organizado con mejor legislación, pero también con mejor gestión y coordinación de nuestras instituciones a cargo de estas tareas, ¿no? Y por eso es tan importante resaltar que cuando el Estado trabaja en conjunto, hay resultados, no solamente detenidos, también hemos visto en otros operativos requisamiento de armas, hemos también tenido la presencia de requisamiento, ¿cierto?, de drogas en nuestras poblaciones, y eso tiene que ver justamente con este trabajo. Ya estamos teniendo y vamos a seguir teniendo operativos policiales conjuntos todas las semanas, porque la tarea es constante, es diaria y obviamente da resultados cuando se hace de esa manera. Recordemos que nosotros creamos el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que tenemos los equipos ECO, que también creamos con este gobierno, gran parte a solicitud también del mismo Ministerio Público, ya presente y trabajando en 10 regiones con resultados. Logramos ya desarticular el brazo financiero del Tren de Aragua, ¿no? Tenemos muchas personas que están siendo procesadas o incluso en cárceles con prisión preventiva que están relacionadas al crimen organizado. Ya aprobamos y está aplicándose la ley antisecuestro, la ley antisicariato, justamente porque nos permite no solamente aumentar las penas, sino que hacer más eficaz la persecución de estos delitos. Entonces, esto es un resultado de un trabajo sistemático que hemos estado con mucha decisión tratando de liderar para que no seamos solamente desde el Ministerio ahora de Seguridad Pública con las policías quienes estamos trabajando en esto de manera aislada, sino que junto con el Ministerio Público, junto con el Servicio de Impuesto Interno, junto con aduanas, junto con lo que se está haciendo en la frontera, ¿sí? Todo ese trabajo que se ha venido desarrollando tiene estos efectos y obviamente es positivo un escenario donde los secuestros siguen siendo una preocupación, ¿no? Y también una ocupación. Sí, porque genera un impacto muy importante desde el punto de vista de la opinión pública también, este tipo de delitos. No era un delito al que estuviéramos acostumbrados y casi se triplicó en los últimos 10 años. Exacto. Eran delitos, es que en el marco del crimen organizado empezaron a aparecer delitos mucho más violentos a los cuales no estábamos acostumbrados y venían al alza, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora con esta política nacional contra el crimen organizado que se está ejecutando es justamente tratar de frenar esta alza, incluso irla disminuyendo, ¿no? El delito de secuestro, los secuestros validados, que se publicaron hace pocos días atrás, ¿no? Dan cuenta de que del 2022 hasta la fecha hemos logrado disminuir esa tendencia en un 10%, ¿no? Porque venían al alza. Y tenemos que enfrentarlo con mucha decisión, pero sobre todo con coordinación de Estado. Si aquí no vale que cada uno actúe por separado. Mientras se trabaja en conjunto, Ministerio Público, con nuestras policías, con aduanas, insisto, Servicio de Impuesto Interno, las distintas intervenciones que se están haciendo en barrios, en ciudades, no solamente en la metropolitana, sino que también en otras regiones, los resultados son más efectivos, ¿no? Tenemos resultados de personas detenidas que luego están siendo procesadas, ¿no? Y eso es caminar en la dirección correcta. Por cierto que falta mucho, pero al menos estamos bien encaminados en lo que respecta a seguir teniendo resultados en esta batalla contra el crimen organizado. El fiscal Ángel Valencia decía, sabemos que las calles no son las mismas de antes, y la semana pasada ponía harto énfasis también en que el Estado se ha adaptado a esta nueva realidad. ¿Coincide con esas declaraciones del fiscal? Sí, totalmente, porque efectivamente en nuestras calles ya no vemos simplemente, o sea, el asalto común. Hemos visto no en todas las calles, por cierto, pero en ciertos barrios específicos, en ciertos lugares, que ya se manifiesta el sicariato, como le decía anteriormente, el secuestro o el uso de armas de fuego, ¿no? Con mayor frecuencia. Y por lo tanto, justamente la política de Estado que estamos ejecutando, que no existía antes, este Plan Nacional contra el Crimen Organizado, lo que hace es atacar justamente este tipo de criminalidad que es mucho más violenta. Y por eso el Estado ha tenido que coordinarse, adaptarse con nueva legislación, con más recursos, con mayor tecnología,
Y yo mencionaba en ese sentido los equipos ECO, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero también están los recursos que se han entregado a la PDI, los recursos que se han entregado a Carabineros, ¿no? Los recursos que se han desplegado en la frontera, en los operativos para fiscalizar, en lo que son los controles de identidad, ¿no? Sí. Que nos ha permitido también ir identificando a aquellas personas. Solo la semana pasada, en este mega operativo que tuvimos con la PDI y Carabineros en conjunto, más de 1000 personas lograron ser detenidas que tenían órdenes de detención pendientes, es decir, que estaban en nuestras calles y no deberían haber estado, ¿no? Claro. Hoy día los podemos haber detenido gracias a ese, como te decía, trabajo conjunto. Así que sí, efectivamente, volvemos a estar una convicción del presidente, que está todo el tiempo monitoreando el avance de estos operativos con nuestro ministro de Seguridad Pública, que es que logremos que en cada trabajo haya una coordinación de Estado. Sí. Para que ésta pueda tener resultados en materia de seguridad. Que era lo que destacaba el ministro Luis Cordero precisamente hace un rato ahí en el punto de prensa. Exacto. Ministra Vallejo, queríamos hablar también de otro tema, de la contingencia política también y de lo que está ocurriendo en el oficialismo. Nos enterábamos ayer por la tarde del fracaso de las negociaciones para llegar a una lista única de los 9 partidos oficialistas que estaban negociando. 2 de ellos al menos desisten de esa posibilidad. ¿Cómo interpretan ustedes desde el gobierno el que no se haya podido generar esa amplia unidad parlamentaria, ministro? Mira, el ministro Elizalde lo decía en la mañana. Nosotros como gobierno llamamos a que no se escatimen los esfuerzos por conseguir la unidad. Y el trabajo este es de los partidos, ¿no? Y ese trabajo no termina hasta que se inscriban las listas. Así que nosotros vamos a mantener el llamado a la unidad del progresismo. Se ha avanzado muchísimo respecto a los 5 pactos con los cuales el progresismo llegó en la elección pasada. Hoy día al menos hay una unidad en torno a un liderazgo común. Pero obviamente se tiene que perseverar, al menos esa es nuestra mirada, aunque dependa efectivamente de la capacidad negociadora de los partidos. Pero como te decía Sebastián, esto no, para nosotros no se termina hasta que se inscriban los pactos. ¿No es un fracaso en todo caso? Bueno, depende del punto de vista, pero yo te quiero señalar que cuando fue la última elección parlamentaria, el mundo progresista tenía 5 pactos. Hoy día al menos el mundo progresista ha estado discutiendo sobre una lista única. Y además está bajo un solo liderazgo presidencial, ¿no? A diferencia de lo que pasa en el mundo de la oposición. Y eso, en términos comparativos, obviamente, que mantiene un mejor posicionamiento en materia de gobernabilidad en el mundo progresista. Y respecto a esta posibilidad de que finalmente existan 2 pactos, nosotros insistiremos de que no es el camino ideal, pero que esto no se está agotando, porque para nosotros este trabajo de los partidos se termina cuando se inscriban los pactos y no antes. De acuerdo. Ahora, es un avance entonces respecto a la elección anterior, es cierto, pero también acá había un esfuerzo... Pero no es suficiente. Pero, exacto, y además es un llamado que ha hecho la misma candidata Yanet Jara, el propio presidente también ha manifestado esa esperanza de que se genere esa unidad de un solo bloque en torno al oficialismo. ¿No es una mala señal, por ejemplo, entonces para esos liderazgos, el del presidente y de la candidata presidencial? Este es un trabajo de los partidos, pero como te decía Sebastián, nosotros entendemos que esto se agota en la medida que se inscriban los pactos y no antes, ¿no? Sabemos que ahora hay una responsabilidad obviamente de erradicar los partidos que desistieron de la lista única o que estamos explorando otra alternativa tendrán que explicar, ¿cierto?, las razones, y esto es un debate que está principalmente centrado en el marco de una negociación que tiene sus complejidades, ¿no? Nosotros nos vamos a entrometer en eso porque es muy parte de los partidos, pero sí lo que respecta al gobierno es insistir en el llamado a la mayor unidad, aunque reconocemos que estamos en una situación mucho mejor que lo que fue la elección pasada, y también comparativamente hablando respecto a la oposición, pero vamos a persistir en este llamado porque en este escenario actual del país se necesita un progresismo totalmente unido, no solo en torno a un liderazgo presidencial, sino que también en torno a la composición de un futuro parlamento. Es un llamado entonces al último esfuerzo. ¿Qué es lo que está en juego en esa elección parlamentaria, ministra, en la unidad del oficialismo ante esa elección parlamentaria? Yo creo que la posibilidad de continuar con un progreso con justicia social y que llegue a
las familias, ¿no? Que llegue a la mesa de todas las familias trabajadoras de nuestro país, que el crecimiento económico vele por la dignidad y el bienestar de las familias, con más dignidad laboral, con mejores ingresos, ¿cierto? Con un desarrollo que respete el medio ambiente, con mayor redistribución de la riqueza. Eso es lo que está en juego, la continuidad de los avances que hemos dado, ¿no? Y que van en la dirección correcta, como 40 horas, salario mínimo, royalty, la ley de fraccionamiento pesquero, la ley de Papitos Corazón, pero que no son suficientes si uno piensa, por ejemplo, en que todavía hay muchas familias que requieren que la riqueza que se produzca en nuestro país no solamente sea mayor, sino que también llegue a todos los hogares de nuestro país. ¿Hay un riesgo de regresión si es que no se consigue un buen resultado en las parlamentarias, ministra? Bueno, si uno ve la situación a nivel mundial, las ultraderechas en el mundo han venido con agendas que buscan revertir derechos, ¿no? Que son más bien reaccionarias, que imponen una lógica de achicamiento del Estado, no para hacerlo más eficiente necesariamente, sino que para reducir el gasto social en derechos, ¿no? En educación, salud, pensiones. Entonces, claro, eso está en el debate. Probablemente es lo que tendrán que jugar también en las propias ciudadanos, ¿no? Que tendrán que informarse y ver a conciencia cómo proceden a votar. Pero a nuestro modo de ver, el progresismo es necesario para poder continuar con una idea, pero también con hechos, en el sentido de que la democracia no puede ser solo una cosa abstracta, sino que se traduce en mejores condiciones laborales, que se traduzca en mejores ingresos, que se traduzca en mejor salud, en mejor educación, insisto, en mayor redistribución de la riqueza, al final en mayor dignidad para todos, ¿no? Bueno, entonces estos son proyectos que están obviamente en disputa y será la ciudadanía la que finalmente juzgará, pero y hablando de nosotros por lo pronto, sí, independientemente, sí, perdón. Sí, hablando de ese rol del Congreso también en el contexto del funcionamiento democrático, precisamente, quería preguntarle respecto a las declaraciones que hizo José Antonio Kast ayer. En un foro planteó que el Congreso es importante, dijo, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. ¿Qué lectura hace usted de esa declaración que ha hecho el candidato al Partido Republicano? Mira, nos sorprende que José Antonio Kast desprecie el Parlamento. Estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante en el Parlamento. Siendo diputado, ¿no? 16 años, yo quiero recordar aquello. Pero además, si ustedes se fijan, si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos reducción de jornada laboral. Si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos aumento de salario mínimo. Si hubiese sido por la bancada republicana no hubiéramos aprobado el aumento de la PGU. Porque ha sido lamentablemente un partido que hoy día está liderado obviamente por un candidato presidencial, pero un partido que sistemáticamente ha obstaculizado o ha rechazado toda medida concreta en beneficio de las personas, sea de trabajadores o de jubilados, ¿no? En el caso de la PGU. Entonces, a mí no me sorprende ese desprecio por el rol del Parlamento y su capacidad de avanzar en beneficio de la gente. Pero es una posición legítima la que adopta respecto a cada uno de esos proyectos. Ahora, cosa distinta es lo que plantea sobre esta posibilidad de ir avanzando por vía administrativa en la práctica, es lo que dice José Antonio Kast, que hay herramientas para hacer cumplir la ley, sencillamente. O sea, han habido distintas interpretaciones de eso. Yo no sé si voy a estar interpretando, reinterpretando. Algunos lo interpretaron como gobernar por decreto, a propósito de la experiencia de sus aliados de la ultraderecha a nivel internacional. Pero yo me quedo más que nada con esta idea del desprecio, ¿no? Porque, insisto, tiene mucho que ver con cómo ven el que debe ser el trabajo parlamentario, ¿no? Y vuelvo al punto, el candidato Kast fue durante 16 años diputado y no hizo nada relevante siendo parlamentario en el Congreso. Y luego ahora en el presente, por la vía del 8 maya, de las opiniones legítimas que puedan tener respecto a los distintos proyectos. Pero en lo concreto es que rechazaron las principales, o sea, las reformas que tienen mayor valoración ciudadana, como 40 horas, insisto, PGU, ¿no? El aumento del salario mínimo, que no son cualquier medida, son políticas y leyes que apuntan a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país o de aquellos que ya están en edad de jubilar, ¿no? O se han jubilado. Entonces, ahora, claro, si uno pensara en si fuera mayoría en el Parlamento los republicanos, estas cosas no serían realidad.
¿no? Y el Parlamento sería más irrelevante, porque no sería capaz de resolver cuestiones tan sentidas por las personas. Ministra, ahora, de todas formas, en la interpretación que se ha hecho respecto a que José Antonio Kast anticipa un escenario en el que se podrían utilizar los decretos, digamos, ¿no?, con mayor intensidad quizás para evitar pasar por el Congreso en una serie de materias, es una alternativa que ya había planteado también el senador Daniel Núñez, el senador del Partido Comunista, en una discusión hace un tiempo. De hecho lo planteó aquí mismo en CNN Chile. Él había planteado que en caso de que no hubiese voluntad de parte de la oposición para avanzar en una serie de temas, y se le preguntaba en ese caso en particular por la reforma previsional, planteaba que estaba la vía de utilizar los decretos eventualmente para hacer que las cosas puedan avanzar. ¿Pareciera estar dentro del abanico de posibilidades o no? Yo me hago la pregunta si el presidente de la República, el presidente Gabriel Boric, hubiera dicho una frase como esta, el escándalo que hubiese generado, ¿no? Pero respecto a las interpretaciones pueden ser muchas. Lo que es obvio es que en un Estado de Derecho las facultades administrativas siempre se tienen que ajustar a ese Estado de Derecho, ¿no? Y punto, ¿no? Porque si en un caso hipotético alguien pretendiera pasarlas por alto, existen formas de enfrentarlos, ¿no? Y hay que resguardar esos contrapesos siempre. Pero yo no quiero poner en la boca de José Antonio Kast palabras que no dijo en ese sentido, ¿no? Yo me quedo con lo que sí dijo. Y en el marco de ese poca relevancia del Parlamento, esos dichos no me sorprenden. ¿Y respecto a la reinterpretación, interpretaciones sobre la acción administrativa, bueno, podrá ser parte del debate político, pero yo insisto que cualquier acción administrativa que tome el Ejecutivo tiene que ser siempre en el marco de un Estado de Derecho. No, le preguntaba en particular por la declaración del senador Daniel Núñez, porque como es que una va forma la de misma hacer línea. una Yo recuerdo que declaración de también principios, digamos, ¿no?, respecto a si es legítimo en un escenario político determinado y con ciertas configuraciones y balances políticos hacer uso efectivamente de los decretos como un camino para empujar proyectos, ideas, etcétera. Es que vuelvo al punto, en ese entonces también se generó un debate un poco álgido, ¿no?, respecto a cómo se interpretaban esos dichos. Hoy día pasa también con el candidato Kast. Yo lo que puedo decir como desde el Ejecutivo es que cualquier, insisto, acción administrativa, sea la formulación de decretos u otra acción administrativa, siempre se tienen que ajustar al Estado de Derecho, ¿no? Y siempre reconociendo además que para grandes transformaciones requieren legislación, requieren reformas que implican acuerdos parlamentarios, ¿no? Y así, por ejemplo, en nuestro caso lo hemos hecho y sostenido con la reforma de pensiones, con el royalty minero y con otras legislaciones. Hace poco fue la ley de adopción, ¿no? Sí. Tuvimos también la ley de pesca o la nueva ley de fraccionamiento pesquero, porque eso es lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, independientemente de las disquisiciones que se puedan tener sobre alguna acción administrativa o no. ¿Y usted lo ve como una alerta, una señal de alerta, el mensaje de José Antonio Kast? El rector de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, planteaba en una carta hoy día en el Mercurio que era una alerta democrática. ¿Usted coincide? Mira, a mí me parece una alerta democrática que creamos que al Parlamento se tiene que ir o a no hacer nada o a obstaculizar cambios, ¿ah? Porque el Parlamento es una instancia, es un poder del Estado, importantísimo obviamente en nuestro país, que está para poder resolver a través de legislación la vida de las personas. Y yo creo que es una alerta el que, no sé si una alerta, pero más bien, insisto, el desprecio que pueda tener José Antonio Kast o los republicanos en la acción del Parlamento tiene que más ver con el historial de no trabajo o obstaculización de proyectos importantes para la ciudadanía en el Parlamento. Ministra, estamos con Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno aquí en CNN Chile Radio. Usted ha acusado que hay dos campañas sucias, dijo, una contra Matei y otra contra el presidente. ¿Le preocupa el tono del debate en esta carrera presidencial? ¿Qué es lo que está viendo usted en la forma en la que se está desarrollando hasta ahora la campaña, cuando quedan todavía 3 largos meses para la elección? Obviamente nos preocupa que se utilice el engaño, la desinformación,
la mentira y la sospecha como estrategia política electoral, ¿no? En contextos electorales hayan campañas orquestadas para decir que la candidata Matei tiene Alzheimer, o hayan campañas orquestadas para decir que el presidente está relacionado con algún tipo de consumo, ¿no? Y esto no tiene que ver con el proyecto de ley que se está tramitando sobre los test de droga, ¿no? Tiene que ver con cómo algunos aprovechan este debate para instalar la sospecha, ¿no? Esto de que nada hace, nada teme, pero en el fondo es para dejar instalado que eventualmente podría estar implicado en algo, o que probablemente la candidata Matei podría tener algún problema de salud mental. Esa lógica de hacer política es sumamente dañina, ¿no? Y lo hemos visto muy presente en este último tiempo a propósito de que estamos en un escenario electoral. Entonces, el llamado que hace el gobierno a poner sobre la mesa las propuestas, las ideas, qué cosas contribuyen realmente al país, más que estar denostando la imagen del presidente de la República o de una candidatura u otra, ¿no? Y eso, insisto, es parte de la agenda que hemos también tomado hace tiempo. Nosotros desde el Ministerio dijimos que la desinformación era un problema grave. La ¿Lo ve como un problema transversal? La democracia, ¿no? Bueno, hemos tenido cuestiones cruzadas, ¿no? Al menos nosotros hemos detectado una campaña sucia contra el presidente, sectores de la oposición, y lo denunció la propia candidata Matei, respecto sí a republicanos, lo que ella ha señalado al menos de esta campaña contra ella, que son quizás las más importantes que se han visto a la luz pública, ¿no? Pero el llamado en general, ¿no? Que todos seamos responsables, sobre todo quienes ejercen cargos que son autoridades o que ejercen cargos de representación política o ejercen algún liderazgo político. Lo mismo para quienes tienen alguna responsabilidad en la comunicación social, pero también para la ciudadanía, que es importante manejar todos los elementos o tener las facultades, las capacidades de diferenciar lo que es una opinión política de lo que es realmente una deepfake, una fake news, ¿cierto? Lisa y llanamente una desinformación, ¿no? Para poder al final ejercer nuestros derechos civiles con el mayor conocimiento y responsabilidad de lo que está obviamente en juego. Sí. Ministra, antes que se nos vaya el tiempo, desde el punto de vista legislativo y en los meses que quedan de gobierno del presidente Boric, ¿cuál va a ser la gran prioridad en estos últimos meses de trabajo ahí en el Congreso? Hay varios proyectos que están en carpeta, Sala Cuna Universal, el proyecto del FES, entre otros. ¿Dónde van a estar las prioridades? Sí. Bueno, justamente entre esos que mencionas, el fin al CAE y el nuevo FES, porque queremos apoyar a los jóvenes que están estudiando y también a los que ya egresaron y están endeudados. El de Sala Cuna para terminar con que la maternidad y la paternidad sean un castigo laboral y con eso también favorecer la generación de empleo formal. Los otros proyectos pro empleo, como el subsidio unificado al empleo, el proyecto pro clase media, pro pyme, el proyecto de levantamiento secreto bancario en materia de agenda de seguridad, y el de cuidados, ¿no? La ley del Sistema Nacional de Cuidados, que también busca apoyar a las mujeres que cuidan y que lamentablemente, aunque tengamos más centros de cuidado, todavía necesitan mucho más apoyo por parte del Estado. Ahí tenemos algunos. Son compromisos de campaña de primera del presidente línea, ¿no? Boric, todos, ¿no? ¿Habrá tiempo para sacarlos adelante, ministra? Hay algunos que no, que son producto de la agenda contingente que hemos tenido que enfrentar, pero otros sí son muy de compromisos de campaña, como el fin al CAE o el proyecto de Sala Cuna. Tenemos 7 meses todavía para poder sacarlos adelante. Y a nosotros se nos ha dicho muchas veces que es imposible por distintas razones sacar adelante proyectos, y a pesar de eso hemos sacado, ¿no? Las 40 horas, la reforma de pensiones, salario mínimo. Entonces, la verdad es que de imposible se nos ha hablado mucho, pero nosotros trabajamos por cada tema, a pesar de las dificultades, pensando en que sí pueden ser posibles, ¿no? En la medida que siempre propiciemos el diálogo, los acuerdos de entendimiento y pongamos en el centro las urgencias de las personas, que no nos olvidemos de eso, porque a veces nos entrapamos también mucho en el debate electoral, pero resulta que la gente sigue esperando respuestas concretas a su situación, ¿no? Y como entendemos y sabemos que todavía muchas familias viven dificultades, entonces estos 7 meses son para trabajar arduamente para sacar adelante estos proyectos que les puedan aliviar su situación de dificultad. Bien, ministra Vallejo, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, muy amable. Gracias, también. buenos días. Segundos faltan para las 11, pausa y ya volvemos con más.
Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.